El observador del Tuyú. Reciencito nomás de los aportes de la campaña. Vamos a hablar con una persona que está dentro de esta lista, pero ahí lo llamamos por dos motivos. Uno tiene que ver con el tema de estos aportes y el otro el tema de la recolección de residuos, cómo no. Ay, Dios, lo tengo en línea el ex concejal Leandro Alonso. Leandro, buen día. Cantón y Arias te saludan, ¿cómo va? Hola, buenos días, ¿cómo andan, chicos? ¿Qué tal, chicos? Bueno, gracias por lo de chicos, no sabes qué bien me viene. Sí. Bueno, empecemos por lo que es tapa de todos los diarios, televisión, durante varios meses vamos a estar con eso, con los aportes. Vos figurás con un aporte de 50.000 mangos a la campaña a nivel provincial. ¿Esto es así? No, es más, lo complicado no es que solo que yo figure con un aporte de 50, porque yo en la campaña esa del 2015 fui candidato en la primaria, perdí la primaria, después no fui candidato en la general, y en la primaria sí, efectivamente había puesto un monto parecido, por lo que tengo en la memoria habían sido alrededor de 45.000 para lo que tenían que ver con la impresión de las boletas y material de campaña de Sanz. Ahora, yo obviamente no aporté 50 en septiembre, ya en septiembre de hecho por un tema familiar estaba retirado de la campaña, aparte de no ser candidato, ¿no? Porque había perdido la primaria, y la gente que me acompañó en la lista, que figuran con aportes realmente muy importantes, algunos de ellos que no están en condición económica de haberlo hecho, tampoco lo efectuaron. Uh-huh. Esto sí. Ya lo aclaré en todos lados. Y conozco también gente muy honesta, por ejemplo Alicia Mangone, que no está en condiciones de poner 16 lucas. No, pero a ver, Eduardo, a mí la parte que me molesta mucho y me indigna de esta cuestión es primero que del radicalismo siempre hemos sufrido los gastos de campaña. Entonces, y siempre la mayoría de las rendiciones de cuentas fueron inobjetables a nivel provincial. En la provincia de Buenos Aires, pese a haber pasado años bastante complicado el partido. Uh-huh. Pero después, cuando uno arma una lista local, a veces cuesta conseguir los candidatos, porque uno sabe que hay gente que es empleada municipal o que es empleada de un comercio que el dueño es de otro partido político, o que tiene un plan social, o que comerciante tiene miedo a una clausura, y hay mucho miedo a veces en figurar en listas opositoras. Uh-huh. Entonces, cuando uno convence a un amigo, un correligionario, un vecino de figurar en una lista, del compromiso, de lo importante de participar, y después esa persona encima se ve involucrada en un problema de esto porque alguien en La Plata o en Capital le agarró el nombre y se lo utilizó por un aporte trucho. Bien, entonces vos los 50 lucas esta que dicen no la colocaste. No, esa no. O sea, es en esa misma campaña. En junio puse bastante plata para la campaña de Sanz. Te digo, un número parecido fue, pero no en septiembre con un número redondo de 50. ¿A quién lo atribuís esto? No, esto pasó en toda la provincia de Buenos Aires. No, ya sé, pero una cuestión de que quizás quienes tanto hablaban de la vieja política, se pensaron que hacer política era mucho más fácil. Uh-huh. Y bueno, o sea, lo que creo es que no... A ver, queda claro que desde el punto de vista administrativo la responsable va a ser la contadora INSA. Pero no podemos meter todos los cañones ahí, porque si no se pierde también el fondo de la cuestión. Hoy saltó esto de Cambiemos, pero vos tenés 40 empleados municipales de Tigre que también figuran aportando sumas muy grandes que era imposible que hayan aportado para la campaña de Massa. Uh-huh. Y tenés que entró en un agujero negro 3 cenas de recaudaciones de campaña de Scioli. Uh-huh. Sí, o también... sea, de millones de pesos que no sabés para dónde fueron. O sea, sí, un ataque del 2015 no hay ninguna rendición de cuenta aprobada. Sí, recordemos también que a Cristina le apoyó el tema de la efedrina, la droga y demás. La parte de la efedrina, entonces... Claro, pero nosotros... Hay una cuestión de fondo, digamos, de que... Sí. Y nos duele más. Porque es un escándalo, no tiene que tapar el fondo de la cuestión, que decir, muchachos, ¿qué estamos haciendo con las campañas electorales y el financiamiento? Todos sabemos que hay plata por izquierda en las campañas importantes y grandes, pero lo de Cambiemos duele más porque venían justamente a cambiar esto. No, a mí, y te digo, a mí me molesta tremendamente y me indigna porque primero del radicalismo nunca hemos tenido un problema de estas características, y segundo porque juegan con la gente en este sentido, o sea...
vos me decís que fueron a los distritos grandes donde el candidato a intendente era del PRO y se sentaron con ellos y dijeron vamos a ver cómo financiamos, pero no te pueden agarrar de una lista que perdió la primaria hasta el último miembro suplente y hacerla aparecer con montos que son imposibles que tenga. Increíble. Tema 1 ya conversado. Tema 2. ¿Cómo está el tema de la recolección de residuos? Todos sabemos que la licitación se hizo y demás. ¿Qué se hace a partir de ahora? Mirá, la semana pasada, después de la apertura del acto licitatorio, esto por norma, siempre hay un plazo en el cual las empresas se tienen que presentar impugnaciones. O sea, cada empresa puede impugnar a la otra. Yo realmente no sé si hubo impugnaciones cruzadas, me costaría creer que entre dos empresas que en más de un lugar son medio socias o que están en la misma cámara y que generalmente manejan son los mismos. Al contrario, todo haría parecer de que hay dos empresas como para que no haya una oferta única y no vuelva el tema al Consejo Deliberante. Exacto. No más que eso. Yo creo que acá volvemos siempre a un esquema circular en un tema. Si en el Consejo Deliberante se pudiera debatir seriamente el tema, todavía había alguna alternativa de injerencia. Porque mañana mismo se aprueba una ordenanza que diga que esta licitación tiene que ser aprobada por el Consejo, dado que acá se sigue sin cumplir. Yo sé que al final me terminé peleando más con opositores que con oficialistas con este tema, y no era mi idea. Y queda claro que no era mi idea esa, pero bueno, algunos se sintió tocados. Pero vamos a una cuestión de fondo, o sea, cuando vos comprometés presupuesto plurianual, yo creo que eso se lo mandé a Cantoni en un mensaje de WhatsApp. Cuando vos comprometés presupuestos futuros, sí o sí necesitas aprobación del Consejo Deliberante. Ya no estamos hablando de la simple redacción del pliego como si fuera simple la redacción del pliego de la recolección de residuos. O sea, pero desde el momento que se compromete el presupuesto plurianual, se necesita la aprobación del Consejo porque está comprometiendo el presupuesto del año siguiente. En un contrato que ni siquiera sabemos cuántos años tiene, pero que queda claro que no es de un año, obviamente debería pasar por el Consejo. Y mucho más, cuando vos tenés un índice de actualización, porque no es... A ver, ahí surgió que al final no era 250 millones, la oferta de Covelia creo que estaba en 170 millones aproximadamente, en un promedio. Sí, sin la adenda. Claro, ahora, después, esos 170 millones, olvidémonos de la adenda, digamos, son 170. No van a ser 170 millones por 10 años. No, porque la inflación te va a comer. Claro, tiene que tener un índice de actualización. Ese índice de actualización te compromete el presupuesto futuro. Y el único que puede comprometer el presupuesto futuro es el Consejo Deliberante. En un contrato de estas características. Por lo cual seguimos siempre con la irregularidad. Ahora, queda claro que acá el gobierno tiene una herramienta política que es la mayoría en el Consejo que sanea todo. Porque lamentablemente para la justicia y para el Tribunal de Cuentas, ordenanza posterior te lo sanea desde el punto de vista legal. Así que legalmente esto no se va a parar. Lo que no tenemos que perder es de vista que esto se está tratando y que esto se trató, porque si no parece como, bueno, listo, nos olvidamos dentro de un mes, nos olvidamos qué pasó. Bueno, la información que yo tengo es por 10 años, o sea, no solamente va a entrar en el terreno del próximo gobierno, sino del otro. Del otro gobierno, sí. O sea, aparte, aunque sea por 2 años, ya necesita la autorización. Claro, porque está comprometido un presupuesto de otros años. O sea, esto se perdió. perdió. Digo, yo no es que quiera pelearme, viste, con otro de la oposición, se votó, no se votó. Yo creo que ya cada uno te dio la explicación y creo que no vale la pena seguir esta charla porque al final parece como que hay alguno que está más interesado en contestarme a mí que en ver lo que hay que hacer. Sí, inclusive apretarme a mí también. Bueno, esa parte no, a ver si me defiendo solo. Ahora, lo que es concreto es que por lo menos no tenemos que dejar que el tema pase tranquilo por la esfera política. ¿Vos crees que de la oposición, los 8, a mí me extraña porque algunos juegan a la mancha con los aviones, ¿no? Pero digo, que todo esto no lo sabían, ¿no le dieron carta abierta al intendente para que hiciera lo que hiciera? A ver, yo creo que hay explicaciones que son sinceras. O sea, creo que la que te dio el otro día Monserrate es una explicación sincera. O la que hablé yo con Mary o con Natalicia, creo que fueron explicaciones sinceras. Podría compartirla, podría no compartirla. Eso ya queda en cada uno, digamos, ¿no? ¿Pero qué explicaciones te dieron? ¿No conocían todo esto? ¿No conocían la ley orgánica de las municipalidades?
obraron de buena fe, sabían que Covelia era un desastre y sin embargo... No, yo creo que realmente, o sea, se tenía la expectativa de que después bajaba la redacción final del pliego. Puede ser una ingenuidad, pues, no sé, dejémoslo ahí, porque te digo, no quiero pelearme con opositores, yo creo que te dieron la explicación A mí real. nunca me la dieron porque no me... No, pero con Montserrat hablaste al aire. Sí, pero con Mary, con Natalicia... Bueno, yo te digo las charlas que tuve. Uh-huh. Con los otros consejeros queda claro que mucha charla no tengo, así que no te puedo decir por qué hicieron lo que hicieron, no lo he charlado. Ahora, queda claro que hay gente que supuestamente debería estar a la altura de darse cuenta de esto. Uh-huh. Lo decís Pocotoco y Jardón. Sí, a ver, hay gente que tendría que estar a la altura de darse cuenta de esto. Y más cuando quiere ser intendente, ¿no? Porque aparte no son cosas que hayan cambiado en el último año. Uh-huh. No, y aparte que usó de campaña justamente el tema de Covelia, que Sí. era un desastre, que era esto y demás, y después le dice al intendente, bueno, hace todo vos, Juanpi, confío en vos ciegamente. Ahora, y también me llama mucho la atención que de golpe, el día de la licitación, te lo habrán contado, la oferta de Covelia era un cajón cerrado con 2 biblioratos respecto de cómo iban a trabajar. O sea, más allá de la oferta económica, que simplemente era una hoja, presentó 2 bibliodatos respecto de cómo iban a efectuar el trabajo, que habrán aprendido en estos 10 últimos años. Unos fenómenos son, la verdad, bueno, algo crecieron los muchachos. Es una cosa de locos. Y el otro tema, hablamos con Rodríguez Ponte el viernes, en donde dice que todo hay un límite con la basura. ¿Qué se hace en estos casos? Mirá, yo no te puedo... Acá hay una cuestión que a mí me termina... Yo no sé si lees los medios zonales. Por ejemplo, buscate una nota en El Mensajero de la semana pasada de la costa de Madariaga. Sí, Madariaga lo vamos a leer dentro de un ratito porque lo estuvimos leyendo. Ecoplata... Está bien. Ahora, ¿por qué Madariaga llega al punto que llega? Porque entre los 3 municipios se pusieron de acuerdo, los 3 firmaron el convenio con el OPDS que la costa nunca firmó, y entonces se consiguió tener el apoyo técnico, logístico y económico del OPDS para hacer lo que se está haciendo. Uh-huh. Increíble. O sea, es decir, se trabajó a nivel regional en serio. Uh-huh. O sea que, volviendo al tema de acá de esto... O sea, el tema de acá queda claro que un día Lavalle se va a cansar, va a hacer lo que se le dé la gana, porque en última instancia es el terreno de Lavalle y la costa tendrá que hacer lo que pueda. Uh-huh. Mamita querida ahí. Entonces, con el tema de la recolección de residuos acá, ¿legalmente no se puede hacer nada? ¿O todo? La verdad lo veo muy complicado porque, te digo, el concepto es que cualquier cosa que se haga, con los 10 votos que tiene el Consejo Liberante, luego lo dan vuelta. Lo dan vuelta, y ahí sí, la justicia te va a plantear esto. O sea, si el Consejo Liberante lo dispuso, lo dispuso. ¿Todavía seguís con ganas de ser intendente acá en la costa? Obviamente, cada vez más. O sea, no yo, a ver, tengo ganas de que cambien las cosas, o sea, conmigo o con cualquier otro que realmente plantee seriamente un cambio respecto en estas cuestiones. Uh-huh. Pero hay que refundar todo, ¿eh? Hay que trabajar, a ver, siempre hay que refundar en política, pero lo importante es seguir por lo menos marcando estas cosas. Yo creo que la gente lo está entendiendo cada vez más. Creo que dolió mucho precisamente esta licitación, dolió desde el punto de vista de la arbitrariedad, cómo se hizo, pero también desde el punto de vista que ambientalmente se siguió sin contemplar nada. Esto por lo menos la gente en la calle me lo está diciendo, que me parece mentira que no hayan puesto ni un puntito en materia ambiental. Y cuando se plantea ahí, bueno, pero no podíamos resolver sobre la disposición final. Y claro, si el intendente no firmó todavía un convenio con el OPDS, que simplemente era firmar, en el cual ni siquiera se establecían cosas concretas, pero era el punto de partida, ¿y qué vas a hacer? Queda claro que no van a estar en condiciones de resolver nada. Obviamente. Y aparte también hay un pequeño negocio, porque hasta políticamente ves lo chiquitito, ¿no? 50 millones de pesos que se le paga a Dávila por tirarle la basura ahí, y que uno piensa o imagina que hay un vuelto para la administración, es decir, que hay un currito, no sé si serán 5 millones, 10 millones al año, y se queda con esos 10 millones, en vez de hacer una buena planta de reciclaje ahí o en otro lugar de la costa, si se quiere, y hacer... Yo te lo limito a esto, en vez de empezar a trabajar en serio, después vemos si hay una planta de reciclaje, no reciclaje, con
O sea, me viste cuando decís, te vuelvo a este punto, si no te sentaste un día a firmar un convenio y decir, che, empecemos a trabajar en serio, ¿qué te queda después? Leandro, una pregunta. ¿Sí? En una declaración que hizo el señor Damián Comas, creo que es, en el diario La Opinión, estuvo hablando que en el momento de la recolección de residuos, el personal de recolector, durante 1 o 2 días a la semana, creo que era uno, iban a hacer una clasificación de residuos para el proceso de reciclado. Lo que él plantea, que en verdad él arranca peleándose conmigo y después creo que se da cuenta de que yo estaba hablando de un tema distinto. Y entonces él plantea algo similar a lo que estábamos diciendo nosotros, de que Exacto. si bien en el pliego no dice nada, porque él lo plantea, esto yo lo leí en la nota en opinión, que dice, si bien en el pliego no dice nada, nosotros vamos a hablar con la empresa para que por lo menos un día por semana se haga una recolección diferenciada. Bueno, Esto no es que lo tienen que hablar ellos con la empresa, esto lo tiene que disponer el municipio en forma automática y obligatoria. esa es la Nada más, cuestión. o sea, no Es la es una cuestión. cuestión de buena voluntad, es una cuestión de decir, bueno, miren, vamos a generar un punto verde habilitado por el OPDS para por lo menos llevar el plástico y aminorar un 5% el volumen de basura. Pero eso es lo que Y ya está, ya y está, empecemos. no es ningún misterio, por Dios. Pero no es una cosa de buena voluntad del sindicato con la empresa, es una cuestión que Además- tiene que decidir el municipio. Además, la definición de que aquel que sabe la basura es el que se pasó toda su vida corriendo atrás de un camión. Es un poco de la chicana. Es un país muy generoso. Leandro, gracias por atendernos. Muchísimas gracias, Leandro. Un abrazo. Nos vemos. Un abrazo. El observador del Tuyú.